y hoy vamos a hablar de telecomunicaciones. Este sector se ha convertido o está en el centro del debate. El nuevo órgano regulador ha aplicado ya decisiones regulatorias para decidir y señalar algunas empresas como preponderantes, a las mismas que les ha aplicado ya algunas sanciones, como la de las que obligan a bajar tarifas fundamentalmente en telecomunicaciones y radiodifusión. Al mismo tiempo, algunas de las grandes empresas se han amparado, y en este contexto también se está discutiendo ya en el Senado la ley de telecomunicaciones, la ley secundaria de telecomunicaciones, que tiene que reglamentar la reforma constitucional de 2013. Este es uno de los puntos más álgidos de la agenda política de este país esta semana, y de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con tres actores de este debate. Antes, acompáñenme a ver rápidamente algunas de las posiciones más importantes en este debate. Después de ser uno de los sectores con menos interferencia de la autoridad y con más control de sus operaciones, las telecomunicaciones se mueven agitadamente por las transformaciones legislativas y las acciones del nuevo regulador autónomo en el mercado de las telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró hace unos días a Grupo Carso actor preponderante en ese mercado, y por ello decidió aplicar tarifas asimétricas para reducir los precios de interconexión de Telcel y Telmex. El gigante de las telecomunicaciones se amparó contra la medida, al igual que otra de las grandes del sector, Televisa, que también fue declarada preponderante en la radiodifusión. Paralelamente, en el Senado, se discute la iniciativa de reforma a las leyes secundarias que recientemente envió el Ejecutivo para regular la reforma constitucional, y que la oposición recibió con expresiones de rechazo por apartarse del espíritu constitucional. Senadores del PAN y del PRD han dicho que harán una cirugía mayor a la propuesta, aunque también advierten que el gobierno y el PRI pueden intentar sacar la iniciativa con los votos de sus aliados. Posiciones. 1. El Instituto Federal de Telecomunicaciones defenderá la legalidad de la resolución por la cual declaró preponderantes a Grupo Carso y a Grupo Financiero Inbursa, debido a que forman parte del mismo grupo de interés económico al que pertenecen American Móvil, Telcel y Telmex. Detrás de las resoluciones de preponderancia hay un trabajo muy serio por parte del instituto. Se siguieron los procedimientos como lo marca la ley y confiamos en que serán revisados por el Poder Judicial de la Federación, subrayó Gabriel Contreras, presidente del IFT. 2. Javier Corral, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, acusó que el dictamen de la reforma secundaria se encuentra sometido al poder del presidente Peña Nieto. 3. El presidente de la CANIETI, Víctor Gutiérrez Martínez, pidió a los senadores mayor apertura para enriquecer la iniciativa del Ejecutivo Federal. 4. Senadores del PAN acusaron presiones para que la Cámara Alta apruebe en plazos fatales la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. 5. El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, declaró que la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones del gobierno distorsiona los avances logrados de la reforma constitucional. El proyecto, dijo, es inaceptable y por tanto ni el Senado ni la Cámara Baja lo pueden aprobar tal cual. Vamos a arrancar este debate sobre telecomunicaciones que está en el centro de la atención de la opinión pública, y para debatirlo me da mucho gusto que esté aquí con nosotros la diputada Marta Gutiérrez Manrique del PRI. Muchísimas gracias. Encantado de tenerte otra vez en este espacio. Pues yo encantada cada vez que nos hagan la invitación y aquí de estar compartiendo. Y para debatir tenemos a dos excelentes académicos, dos doctores, uno de la UIA y otro de la Universidad de Oxford. De la Universidad de Oxford, es Víctor Pavón, director ejecutivo del Oxford Competition Economics. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y por supuesto, Marcos Ábalos, de la Universidad Iberoamericana. Ambos, los dos, han estado participando en los análisis que ha estado haciendo el Instituto Espinosa Iglesias sobre esta ley en específico. Y además, entiendo, mañana también ustedes participan en el Senado, en el foro sobre telecomunicaciones, ¿verdad? Sobre competencia económica. Competencia económica. Pero es la ley que se va a aplicar a telecomunicaciones, o sea, sí hay un vínculo ahí muy importante. Ahí es donde se van a estar los criterios. Perfecto, pues si quieren arranquemos y... Antes de entrar al programa, Marta, decías, bueno, es que es una ley
que viene después de una larguísima temporada en la que prácticamente no había reglas en el sector, o eran reglas que correspondían en este sector de telecomunicaciones a una época en la que no había ni siquiera internet. Sin duda creo que se ha tomado la decisión de analizar, ya tuvimos la reforma constitucional después de mucho tiempo, el avance tecnológico acelerado, el crecimiento, la globalización, muchas situaciones, y este tipo de reformas se habían estado rezagando por muchos motivos. Hoy ya la tenemos. Ya tuvimos una reforma constitucional, ya las leyes secundarias que se han sido enviadas al Senado para su discusión, para su análisis y modificación en su caso. Habrá que fortalecer, empiezan con los foros y evidentemente tener una ley secundaria que se adecúe a las necesidades de México, que nos dé mayor competitividad, mejores servicios, mayor cobertura, y al final de cuentas sea un ganar-ganar en beneficio de todos los mexicanos. A ver, vamos a ese punto. En efecto, ya ahí están las reglas, se están discutiendo en el Senado. Ustedes mañana tendrán que dar su opinión, pero creo que la pregunta es si estas reglas que está proponiendo el paquete de reformas secundarias que envió el Ejecutivo son suficientes para garantizar la competencia, para abrir nuevos jugadores e incluso para bajar los precios. Yo creo que, yo tengo la impresión que efectivamente así es, y de hecho, ni siquiera hablando incluso de la ley secundaria, si tú ves la reforma constitucional de alguna manera ya refleja ese tipo de principios, ¿no? Lo que está ocurriendo en radiodifusión, el hecho de decir una tercera, una cuarta cadena, ya como mandato constitucional, simplemente abre, digamos, la posibilidad de mayor competencia. Así es. Las restricciones que a nivel constitucional se establecen en materia de preponderancia, en materia de poder sustancial, también ya crean un nuevo esquema. Entonces, sin duda, desde la reforma constitucional se establece con claridad que la lógica de la competencia en un sector como telecomunicaciones y radiodifusión está cambiando radicalmente. El gran tema ahora es hasta qué punto la reforma secundaria puede retomar esto. Yo creo que va a ser muy difícil que la reforma no pueda tomar lo que ya la propia Constitución le mandata. Habrá detalles que se podrán discutir, que se tendrán que afinar. Y yo creo que el diablo estará un poquito en los detalles, hasta qué punto puede haber temas que traten de contrarrestar. Por ahí se menciona que hay una especie de contrarreforma, ¿no? Etcétera. Exacto, déjame tomarte esa expresión. Efectivamente, el diablo parece que está en los detalles y en las leyes. Por ahí es por donde se meten las modificaciones. Y Marcos, lo que está diciendo la oposición es que el nivel de muchos de las propuestas de las leyes secundarias están muy por abajo del estándar, e incluso están hablando de inconstitucionalidad, por ejemplo, en el manejo de preponderancia, si lo hacen sobre servicios o si lo hacen sobre mercados. Están hablando del impacto que eso tendría en la fijación de tarifas y en las reglas, digamos, de regulación asimétrica, en las facultades del IFETEL, que están diciendo se rebajan y se están mandando a la Secretaría de Gobernación. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mira, primero que nada yo creo que sí hay que decir que es una reforma muy importante en México, o sea, es una reforma en un sector horizontal, es decir, que le pega a todas las actividades de la economía, y yo creo que eso hay que celebrarlo. O sea, ya era una reforma que nos debían, era una reforma que era ineludible. Ahora, mi primera impresión, digamos en términos generales, yo creo que hay que ver si realmente lo que se nos prometió en la reforma constitucional realmente se puede cumplir. Digamos, comparto un poco el optimismo de mis colegas. Sin embargo, yo quisiera plantear una primera posibilidad de divergencia y discusión, en el sentido de que cuando el IFETEL genera sus primeros lineamientos, no sorprende que haya declarado preponderante, por ejemplo, a Televisa, que no sorprende que haya declarado preponderante a Telcel y a Telmex. Lo que sorprende es que no hayan declarado, por ejemplo, en el punto de vista, a Televisa como agente preponderante en televisión de paga, que es algo muy importante, es decir, ya es casi el 50% de consumo. Estamos hablando, creo que es un 61%, ¿no? Casi la mitad, o sea, todavía un poquito más de televisión abierta y televisión, pero lo que sí, la televisión de paga trae un crecimiento exponencial muy interesante. Quizá en los próximos años ya el consumo mayor será en televisión restringida, en televisión de paga. Pero el punto es que a mí me sorprende que no lo hayan declarado. Quiero pensar que una de las primeras hipótesis, como bien lo platicábamos previamente al programa, que quizá el IFETEL no tenía el instrumento jurídico adecuado todavía por el tema de la indefinición de las leyes secundarias, pero la pregunta es, y el título, o sea, si uno revisa esos lineamientos, uno esperaría
una regulación asimétrica que desde el punto de vista agregado podría equilibrar el nivel de juego entre, digamos, la empresa dominante en cuestión de telefonía y, digamos, el duopolio, ¿no?, en caso de televisión. Y desde mi primera impresión, si uno revisa los condicionamientos, me queda un poco la duda si ese equilibrio realmente se mantiene, y yo creo que habría que ver, por ejemplo, en el caso de preponderancia, ¿no?, que ahí está, que es un mecanismo novedoso, que yo creo que está bien que esté, pero otra vez su mecanismo de implementación, ¿no? Déjame llevar entonces la pregunta con la diputada ahí. Diputada, ¿se están manteniendo el equilibrio en las leyes secundarias, especialmente digamos, en asuntos como preponderancia, regulación asimétrica, frente quizá a la presión de grandes empresas que están tratando, digamos, de que sea más suave la aplicación de la regulación? En el tema de la preponderancia, eso viene ya establecido en la reforma constitucional y las facultades que tiene el IFETEL en ese sentido. Ajá. El IFETEL, en términos de plazos, ha determinado la preponderancia con las leyes vigentes. O sea, nunca se dejó desprotegido en el término legal para las facultades que tiene que asumir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, la regulación secundaria evidentemente tendrá que ir reforzando ese marco jurídico y adecuando a las realidades que están actualmente establecidas. Bueno, a mí, pero desde la reforma constitucional el tema de la preponderancia es muy claro. Sí está establecido, indudablemente, como dice la diputada, en la reforma constitucional, pero Víctor, a la hora de llevarlo a las leyes secundarias, por ejemplo, la preponderancia, ¿sobre qué lo vas a aplicar? ¿Sobre un mercado o sobre servicios? Porque eso haría que la diferencia en términos de regulación o afectación a los distintos proveedores fuera distinta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.